Cualquiera de nosotros, cualquiera que sea padre, podría pasar por la difícil experiencia de ver partir a su ser amado, a su hijo, a su hija. Es un momento crítico, difícil, bastante complejo para la vida de todos nosotros. Pero hay personas que logran trascender esos momentos que son difíciles en la vida y convertirlos en aprendizaje, en crecimiento, en experiencia y, ¿por qué no?, en servicio hacia los demás, cuando logran transitar por esa noche oscura que la vida nos presenta y que la vida les ha presentado a estos padres que han transitado esta situación y empiezan a ver la luz de la claridad, la luz de la verdad, la luz de la paz. Hoy tenemos un testimonio muy, muy lindo de una mujer española, una mujer que ha convertido esta experiencia en algo gratificante para su vida en medio de lo complejo de las experiencias vividas. Le doy la bienvenida a nuestra querida María Iglesias. María, un gran abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda esta comunidad, que es su comunidad de la cual usted hace parte desde hace mucho tiempo atrás, pues me alegra mucho que hoy sea el momento de poder compartir estas experiencias, estas vivencias que, como usted sabe perfectamente, el propósito del canal tiene el propósito de poder llevar esa luz, esa tranquilidad a muchos seres humanos que están atravesando por la misma situación. Bienvenida. Pues muchas gracias, Cristian, a ti y a esta hermosa comunidad que, como tú bien dices, ya llevo años detrás de la pantalla y formando parte. Para mí es un honor y un placer el que me hayas traído aquí. Y bueno, pues aquí estoy. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a hablar un poquito de la experiencia, como tú dices, de transitar un duelo. María, usted ha tenido en la vida que vivir muchos duelos de diferentes índoles, pero hay un duelo que siento yo, y si estoy equivocado, corríjame, por favor, que es un antes y un después en su vida, que es como ese punto en el cual la vida se quiebra, al mismo tiempo de que algo muere en María, también algo nace en María. ¿Es así? Así es, tal cual. Como tú bien dices, he pasado por muchos duelos en esta experiencia humana, como María Iglesias, como el personaje que soy, pero sí que es cierto que en 2020 para mí ya fue un antes y un después, porque ahí fue la trascendencia, la muerte física de vivir la experiencia, que nunca jamás pensé que pudiera llegar a mi vida, pero llegó. Llegó esa noche oscura de, como decimos, en la que ya no sabes qué sentido tiene tu vida. Porque aunque ya había pasado por otro duelo, quiero sí también decir que, pues, que tengo 3 hijos, ¿vale? 2 de ellos están en el cielo. Uno de ellos, Paula, sí, Paula no llegó a nacer, pero aprendí desde este canal, desde este canal tuyo de YouTube, que todos los seres, aunque no hayan llegado a nacer, forman parte de nuestra vida y forma parte de nuestra familia. Y Paulita no llegó a nacer, a los 3 meses dejó de respirar su corazón y no llegó a nacer. Entonces fue el primer duelo de muerte física de tu ser querido. Y luego Julio con 25 años. Entonces ya ahí fue, como digo, en 2020 fue un antes y un después de mi vida y quedar en un vacío porque aunque tengo otro hijo, que también son 3, como digo, ¿vale? Mi hijo me acompaña aquí, pero no tienes a ese hijo. Entonces, claro, tienes que empezar a cómo atender a este que te queda aquí, que no es fácil cuando no tienes ganas de vivir, y al mismo tiempo empezar no me quedaba otro remedio, yo me rendí, llegó esa noche oscura, como decimos, cuando ya llega el momento en el que ya no está, ya no hay más y ya no tienes ganas de vivir. ¿qué pasó Entonces, con Julio, María? ¿Qué pasó con su hijo Julio? Pues Julio pues era un chaval, y él sigue siéndolo, ¿no? Con 25 años de edad, en la mejor etapa de su vida, ya estaba independiente, tenía su casa, tenía su trabajo, todo. Pues de repente empezó con unos dolores de cabeza impresionantes, de repente. Y empezamos a ir al hospital a ver qué es lo que le sucedía, no daban con lo que tenía, volvíamos a casa, le ponían un tratamiento, le daban ictus,
En esos ictus nos tocaba ir al hospital otra vez de urgencias, ambulancia, y lo más tremendo era que en la época del bicho, en el 2020, Sí, que ya no solamente era la incertidumbre de tener que ir al hospital, ¿vale? Aunque estaba a 20 kilómetros de mi casa, íbamos, pero luego el estar allí con todo esto que todos sabemos lo que sucedió en 2020, ¿no? Entonces, pasamos por todo. No daban con lo que tenía. De repente, en el ictus, le veían en el escáner que tenía como si fueran dos coagulitos de sangre pequeñitos, ¿vale? Pero no sabían lo que era. Entonces nos pasamos durante 8 o 9 meses allí en el hospital, entrando y saliendo. A veces estábamos un mes, a veces 15 días, pero no daban con lo que tenía. Entonces, pues el último ictus que le dio, que lo tuvimos que ingresar de urgencia igual, lo llevó la ambulancia. Ahí dijeron, mira María, ahora ya le podemos hacer una biopsia, a ver qué es lo que tiene realmente, porque incluso le habían dado quimioterapia, ¿vale? Entonces ya no había maneras. Los tratamientos que le ponían duraban pues 15 días bien, al siguiente ya otra vez empezaban con los dolores, además unos dolores tremendos de cabeza. Y claro, cuando le hacen la biopsia, se suponía que ya era el final, ¿no? Yo digo, bueno, ya van a encontrar lo que es, ya le van a poner el tratamiento exacto, porque es verdad que le hicieron todo lo habido y por haber, no hubo ninguna prueba, incluso había pruebas que yo no sabía ni que existían, para a ver cómo podían atacar a ese dolor de cabeza, porque era impresionante. Entonces, ese día que le operan, pues el resultado fue que la operación era perfecta, estaba todo muy bien, pero ¿qué pasaba? Que yo digo, ay, qué bien, digo, ya no vamos a ir para casa, esto ya se terminó, yo ya voy a volver a hacer mi vida normal, a trabajar, a todo, porque de aquella época tuve que dejar de trabajar por la ansiedad que me generaba el estar yo sola aquí con un hijo menor de 17 años, que es mi hijo David, y con él en el hospital, entrando y saliendo y pues, teniendo miedo de eso, de que te contagiaras de algo, contagiar ya no solamente el dolor, sino el contagio de aquel, bueno, no quiero ni nombrarlo. Y nada, cuando me dan los resultados, me dice que el neurocirujano, que ha salido todo perfecto. Ah, qué bien, yo ya voy a volver a mi vida normal, nos vamos a ir para casa. Y te vas a ir hoy para casa. Yo le digo, ¿por qué tiene mi hijo la cabeza toda vendada y abierta? Porque si era una biopsia, yo pensaba que una biopsia era que te extraen un cachito. No, pues tenía toda la cabeza vendada, todo lleno de cables, todo lleno de todo. Y claro, está todo bien y nos vamos a ir para casa ahora. Digo, ¿cómo nos vamos a ir? Digo, con la cabeza sí. Dice, sí. Dice, tú le vas a tener que hacer allí las curas. En unos días volvéis para que le quiten. Le hemos puesto 17 grapas. Digo, 17 grapas para hacer una biopsia. No. Dice, mira, cuando yo le he ido a hacer la biopsia, no sé de qué manera lo han tenido que intervenir, que han visto que tenía, pues en la, no me acuerdo ni cómo se llama, ni quiero recordarlo porque fue horrible. Era como si tuviera el tumor más agresivo en la parte de todo el córtex de la cabeza, ¿vale? Y estaba ya en fase de que me dijo, le quedan 15 días de vida. Y digo, ¿ha salido bien? Y le quedan 15 días. Digo, no, esto no puede ser. Nos marchamos a casa y sí, en 15 días, ni un día más ni un día menos. Yo tenía preparado incluso los cuidados paliativos de él para hacerlos desde casa, si es que era verdad, que yo no me creía que fuera verdad. Yo dije, no, esto no va a ser. Pero, pues sí, en el último momento la doctora se trasladó a mi domicilio porque el último día se levantó con la barriguita inflamada y lo mandó automáticamente a una ambulancia al hospital y allí finalizó su vida. Entonces, para mí fue todo un shock porque no contaba con ello, en verdad. Claro. O sea, jamás piensas eso. Con 25 años, todo bien, en el mejor momento, todo ya perfecto y de repente esto. Y además, todo el mundo que le conoce es un ser divino, bueno, no sé, dices, pero vamos a ver, con la cantidad de personajes que hay por ahí, como digo yo, y que le pase esto a mi niño, no entendía nada. Entonces ahí fue no sabía si iba o venía en la vida, porque ya dije, me he quedado en shock, eso sí que es shock, y sin ganas de nada. Además, yo estaba aquí pasando todo esto sola porque en aquella época mi familia vive a 230 kilómetros de aquí de Madrid. Yo estaba sola con mi otro hijo menor, éramos los tres, hospital arriba, hospital abajo,
no podía venir nadie porque estaba prohibido aquí en España en 2020 el poder coger, incluso salir a la calle si no tenías un documento que ibas a trabajar o que tenías que ir a Sí. alguna cosa. Entonces mi familia no se podía venir, mis padres y mi hermano no podían porque estaba prohibido. Eso sí, ya en el último momento tuve que tramitar todo para que pudieran trasladarse, hasta el padre de mi hijo también, con su familia y tal, hasta aquí, porque no se podía. Entonces, toda esa experiencia la viví sola, total, en el hospital, en casa, sola, y se añadió eso a la experiencia. O sea, no es que te haya pasado esto, sino que encima no puedes estar con los tuyos, no te pueden abrazar, es un estrés, un nerviosismo que no sabes ni cómo transitarlo. Entonces, para mí, ya el día que ya Julio dejó de respirar, pues yo estaba más perdida que, o sea, no sé ni cómo llegué a preparar todo. Claro. Todavía, yo digo a veces, siempre pienso, digo, cuando estás en un momento de esos, no estás aquí en este cuerpo. Hay partes en las que no recuerdo cómo he podido hacer muchas gestiones para que se pudiera realizar todo, y yo siempre digo, yo no era, o sea, yo salía, entraba, no me acuerdo de muchas cosas. Hay personas que me dicen, ¿y cómo eras capaz de esto? ¿Y cómo eras capaz? Y yo te veía, y yo decía, pues no lo sé, yo no me acuerdo de eso. O sea, el cuerpo reacciona para estar en ese estado. Y como digo, ya una vez que terminó, pues yo me quedé sin sentido, sin saber qué iba a hacer, ni que no sabía ya. Y bueno, hasta ahí no sé cómo lo vas viendo. Oh, María, pues la escucho y me pongo en su posición y digo, tiene que ser supremamente difícil. Además, sumado el momento que la humanidad estaba viviendo, enfrentar una situación como estas. Una vez que se despide Julio, que ustedes comparten, no sé si hubo comunicación, si hablaron, si tuvieron la oportunidad de conversar o él no podía hacerlo. ¿Qué pensaban en ese momento ustedes en relación al tema de la muerte? Porque siempre ha sido a través de la historia de la humanidad uno de los grandes miedos que los seres humanos ha tenido o que hemos tenido a lo largo de toda la historia. ¿Hubo oportunidad de conversar, vivir momentos que usted diga, este momento fue especial, tuvimos la oportunidad de darnos la fortaleza mutuamente, o algo que usted recuerde que haya sido inolvidable para su vida en esos 15 días? Pues mira, en esos 15 días, cuando volvemos a casa, yo veo que no, que el neurocirujano no tiene razón, porque él vuelve, sana bien. Además, Julio tenía diabetes, no era insulino dependiente, no se podía inyectar la insulina, se lo hacía yo. Y lo que me llamó la atención es que le sanaron las grapas que le quitaron a los pocos días, estaba todo Sí, perfecto. Yo decía, wow, se han equivocado. De todas formas, la biopsia de todo eso estaba enviada al hospital, a varios hospitales, porque podía ser que no fuera correcta la intervención del neurocirujano, ¿no? Entonces, él me decía, porque claro, él había tenido que ponerse en quimioterapia, y quimioterapia todos sabemos de qué viene, ¿no? Entonces yo siempre le decía, tu hijo tienes que ser positivo. Mamá, me voy a morir. Yo le decía, no te vas a morir. Digo, mira, mamá, ¿te acuerdas cuando tú eras pequeño? Porque yo tuve un tumor que me diagnosticaron, un tumor muy agresivo, diagnosticado en la última fase, me operaron 2 veces y me daban 1 mes de vida. Y yo, mi positividad, bueno, la verdad que fue una remisión, como digo yo, espontánea. Los médicos no sabían qué es lo que había sucedido, pero desapareció ese tumor, ¿no? Digo, ¿tú te acuerdas de aquella vez que mamá estaba así? Y dice, claro, me dijeron que en 1 mes, aquí estoy. Me habían pasado ya, pues fíjate, 17 años, porque fue recién dado a luz a mi otro claro. hijo. Y dije, no, eso nunca te lo creas. Y él entonces tenía esa confianza de que eso no iba a existir, ¿vale? Yo le intentaba, yo no me lo creía, entonces yo no podía despedirme de mi hijo porque no me iba a despedir, porque no se iba a ir, ¿me entiendes? Y claro, no hubo un momento, porque en el último momento, cuando yo tenía todo preparado, en cuidados paliativos, en mi casa, en mi habitación, no llegaron nunca los cuidados paliativos porque no hubo tiempo. Pero él le trasladé a mi habitación, allí estaba más a gusto, en mi cama, tal. Entonces, en el último momento, de repente fue esa mañana que fue la doctora a casa porque se despertó con la barriguita. Y él ya no se podía mover. Yo le cargaba, le llevaba a veces de la habitación al baño. Él no quería molestarme, siempre me decía, ay mamá, que te voy a estropear la espalda, que tal. No, tú tranquilo. Entonces ya de últimas estaba ya en una fase pues que tenía que quedarse en la cama. Bueno, fue todo tremendo.
Y le mandamos, como digo, yo tuve que venir la ambulancia porque la doctora dijo no, está dejándole ya de funcionar lo que yo digo, no puede ser. Fue al hospital y ahí ya entró en el camino del hospital, yo fui detrás de la ambulancia con el coche y ahí entró una primera vez parada porque se tuvo que parar la ambulancia en plena autovía, yo paré, yo qué ha pasado y llegó allí al hospital y ya no había manera, ya no estaba, le tuvieron que sedar muy fuerte porque esos dolores eran tremendos. Por lo visto decía el doctor que eso era insoportable, entonces le tenían que poner pues mucha sedación para que no sufriera, porque lo importante era que no sufriera. Entonces ya no pude hablar con él, estaba con él, estuve 3 días Claro. y bueno, en el último día ya nos dijo el doctor, a ver María, dice, hay que ponerle más sedación, no va a haber manera, porque si le quito la sedación él se despierta y sufre. Y yo decía, no puede sufrir. Entonces, iros despidiendo de él porque Sí. Se ha tiempo. bajado por alguna razón el volumen de su micrófono. Voy a mirar acá. A ver si puedo hacer algo. Vamos a ver. Bueno, aquí ya creo que aumenté un poquito el volumen del micrófono. María, luego de la trascendencia de su hijo, luego de despedir a su hijo, no sé, desconozco completamente si en su corazón existía esa idea de que ellos seguían estando con nosotros. No sé si existía o la creencia, porque termina siendo algo que poco a poco con el paso del tiempo nosotros como humanidad hemos ido cambiando ese chip en relación a la muerte, esa idea, esa creencia de la muerte. Pero en ese momento existía en María la convicción de que había vida después de la vida o no, o era algo que simplemente lo interpretaba como el final de la vida. Si esto fue así, ¿sucedió algo que le empezara a dar luces de que había algo aún más que no conocía? Pues sí, yo la verdad que mis creencias limitantes de religiosas me decían que, bueno, las religiones me habían enseñado a decir que cuando se acaba la vida ya no hay más, ¿vale? Esa es la parte en la que yo desconocía, pero a mí algo me estaba diciendo que no. Es más, cuando mi hijo dejó de latir su corazón, yo, en ese momento estaba mi madre, estaba mi hermano y tal, yo le decía, no lloréis, que no se escuche. A mí algo me decía que seguía, no lo sé, que él seguía como viviendo, aunque ese cuerpo ya no funcionaba, lo llevaban a la zona del hospital abajo, donde preparan luego para el funeral y todo, ¿no? Entonces yo algo sentía que mi hijo seguía ahí, ¿no? Pero no lo creía porque mi idea era esa de que no. Entonces yo empiezo a sentir, una vez que ya no está, ¿no? Ya no estaba a los días, empiezo a sentir Sí, que él sigue ahí. Primero que me empieza a mandar, porque yo no sabía qué hacer con las cenizas. Yo lo incineré y nos fuimos con las cenizas. Vale, fuimos a Salamanca, donde son mis padres, íbamos con las cenizas, que estaba prohibido hasta viajar. Entonces íbamos ahí un poco de como a ver cómo llegamos. Y no sabía qué hacer con ellas. Claro, pero entonces él, la primera comunicación que hace conmigo, yo me quedo con su teléfono, ¿no? Y de repente me aparece un vídeo en pantalla, un vídeo de la casa de mis padres, qué casualidad, donde está ahora las cenizas de él, y está él explicándole a alguien en ese vídeo que en ese árbol, en ese olivo, y que eso era, bueno, esto es el paraíso, esto aquí es, aquí es, aquí es, y yo decía, aquí es, digo, aquí es donde voy a dejar las cenizas. Entonces yo sentí que me estaba él hablando y dije, pues mira, por lo menos una pregunta que yo no sabía qué hacer con las cenizas, que las teníamos allí en casa, porque yo no quería tenerlas en casa. Para mí eso era volver, estar todo el rato viendo esa parte, ¿no? Que me claro, dolía claro, tanto. claro. Y esa fue una de las primeras señales que él me dio. Después otra, como yo le cargaba cuando le llevaba al baño, como digo, le tenía que llevar cargando porque el pobre ya no podía andar. Entonces empecé a notar de repente también un peso muy fuerte en el brazo, que no podía con el brazo. Y yo decía, ¿qué será? Luego ya me he dado cuenta que era él, que era, seguía ahí conmigo. Mm, Eso fue una de las primeras señales. Después, bueno, lo típico de las plumas, eso todos sabemos que nos empiezan a llegar plumas. Dices, ¿de dónde han salido estas plumas? Que está todo cerrado y hay plumas, mariposas. Muchas señales me daba, yo qué sé, las luces se encendían y se apagaban. Yo notaba, por ejemplo, yo había mi momento este de cuando ya terminaba el día, como yo tenía a mi hijo menor que no quería llorar delante de él, pues yo me quedaba siempre en mi espacio por la noche, en mi sofá, viendo una película o algo, y ahí es donde
era mi momento de llorar, de sentirlo. Entonces notaba Claro. como algo que me tocaba. Y yo hacía así, digo, uy, digo, una araña o algo. Entonces, y empezaba a sentir olores, buscaba olor, digo, este olor de rico, qué bien huele, buscaba el olor por todas partes. Ahora ya sé que ellos se muestran así, ¿no? Con el olor, ellos te acarician, te tocan. Le escuché, le escuché alguna vez que no había nadie en casa, pero claramente de quedarme medio dormida y escuchar mamá. Y yo, claro, me despertaba y yo decía, pero ¿quién ha sido? Y no había nadie en Claro. casa. Estaba mi hijo en el colegio. Lo que también notaba era que dormía a mi lado. Eso sí que era alucinante, porque yo cuando me iba a dormir, al lado de mi cama se hundía la cama. Y no o sea, era algo que yo decía, yo no sentía miedo, sentía mucha paz. Yo siempre fui una persona muy miedosa y desde que él no está sentía súper paz en mi casa, no me daba miedo estar con las luces apagadas cuando siempre era miedosa y lo sentía y se tiró durante un año, o sea, literal, durmiendo al lado porque se hundía el... Y yo tan a gusto, ¿vale? Hasta que ya un día me dice mi hijo, me dice, mamá, aquí está entrando alguien en tu habitación, porque tú te vas a trabajar, la cama yo veo que la dejas siempre súper lisa, dice, y ahí, o sea, ya no solo lo sentía yo, sino que mi Claro. hijo, que no cree en nada, dice, aquí puede entrar, y digo, ¿cómo va a entrar alguien si solo somos tú y yo en esta casa? Y me mandó una fotografía de la cama mía, toda lisita, pero en el medio como si alguien se hubiera tumbado, la forma, y dije yo, wow. Y claro, yo decía, este es él. Entonces, claro, yo hablaba, le escuchaba, le oía. Yo tenía conversaciones ya con él, me acostumbré a hablarle y yo le oía mentalmente. O sea, teníamos conversaciones, yo me ponía a cocinar y toda esa parte me parecía que era pues una forma, yo me sentía bien, no le hago daño a nadie, si yo hablo con mi hijo, pues yo Claro. pensaba que era Claro. producto a lo Claro. mejor de una sensación mía, claro, luego Y llega, lo hacía intuitivamente, o sea, no había algo que le hubiese dicho hágalo, sino que le nacía hacerlo. claro, yo lo incorporaba, venga, vamos a cocinar, Julio, venga, pues ahora voy a hacer esto. Y tú, como él era cocinero en su día a día, pues hacíamos la comida y mi hijo David me decía, oye, qué rica te ha quedado la comida hoy. Digo, claro, es que la ha hecho tu hermano. Y mi hijo decía, mira, a mi madre se le ha ido la cabeza ya. Ya se reía con todo lo que yo le contaba, ¿no? Pero yo lo incluía. Y claro, llegó el momento en el que, pues, de repente yo digo, yo ya no sé si me estoy volviendo loca, si se me ha pasado la Claro. cabeza, porque esto ya no es normal, porque él me contaba cosas, me mostraba cosas que estaba haciendo allí en el otro lado, incluso me enseñaba, sí, sí, un día nos reíamos porque me mostró un patín volador sin ruedas y claro, yo decía, ¿Esto cómo llegaba, María? ¿Llegaba a través de sueños o llegaba en un momento de meditación? ¿Cómo llegaban estas imágenes de dónde estaba Julio? pues cocinando, hablando con él, de repente yo estaba haciendo otra cosa y me hablaba, me enseñaba cosas. En sueños sí vino, al principio vino 2 veces, que yo me quedé un poco asustada porque no era un sueño, era como si hubiera estado con él. Yo estaba dormida, ¿vale? Y 2 sueños fueron muy puntuales porque me enseñó en el primero a mi hija Paula. Entonces yo que no creía en nada, como digo, yo era cero, cero de creer en ese sueño, me enseña a... Es un sueño en el que aparece él, le veo súper bien, sano, guapísimo, pues como él era siempre, menos en su última parte, que ahí estaba pues con la Claro. medicación inflamado, tal, que estaba muy bien, y me muestra un bebé, me dice, digo, ¿y este bebé quién es? Y me dice, mamá, es tu hija. Y yo decía, mi hija, y yo veía a mi bebé y claro, yo me desperté y digo, ¿esto qué ha pasado? Digo, esto no es normal. Y se lo contaba a mi hijo y decía, bueno, mi hijo, pues ya te digo, o sea, es el que ha tenido todas las experiencias conmigo, que a veces pensaba que, pues eso, que se nos ha ido un poquillo, pero otras Pero veces no. eso que me está contando María, a ver, yo le hago esta pregunta íntima en medio de la comunidad de la cual usted hace parte. Tiene que ser, no sé cómo lo ha vivido, tiene que ser alucinante, como dicen ustedes aquí en España, emocionante, tiene que ser un momento muy, muy especial de su hijo trascendido mostrarle a su hermana, ¿no? A Paula no nacida. O sea, tiene que ser algo, Claro. pues no sé, yo me coloco en esa posición y yo digo, tiene que ser un momento de una gran conexión espiritual muy fuerte y al mismo tiempo, yo creo que le estremece a uno el mundo, la vida, poder vivir un momento como ese.
Sí, sí, total. Es que fue además real. Yo sabía que era un sueño porque estaba dormida y me desperté, pero cuando me desperté sentí que era real, que yo había estado con él. Claro, claro, eso es lo que llamamos los sueños vívidos, que, es Claro, que, yo no, que no son sueños, sino encuentros en el astral, que esa es la gran diferencia. exacto, digo, yo quiero más, y es que yo lo he visto. Y luego otro sueño que me enseñó, que ese fue puntual, porque yo me acuerdo de aquella época que yo estaba siempre en tu canal aprendiendo, como sigo hasta el día de hoy, cada día, cada momento. Y ahí, de repente, en ese sueño, de repente aparece él, ¿no? Que era un poco raro el sueño porque, y me impactó un poco, pero no por la escena, sino yo me encontraba bien, tranquila, serena, ¿no? Le veo a él como que tiene que irse a ver cómo lo explico. Era la escena de su muerte, ¿no? En el funeral. Y él me Sí, decía, mamá, yo no me quiero ir. No, no, no. Y yo le decía, tranquilo, que la muerte no existe. Yo, aplicando tus enseñanzas, le hablaba a él y le decía, tranquilo, que no existe. Que sí, mamá, que sí existe la muerte. Y yo le decía, tú tranquilo, tú quédate ahí, ¿vale? Que te vamos a, ¿vale? La parte esa. Y digo, y si, digo, cuando llegues allí, me vas a enseñar una rosa de color rosa y blanca. Esto es mi sueño. Entonces yo estaba tranquila convenciéndole a mi hijo que la muerte no existía y mi hijo pensaba que sí, ¿no? Bueno, pues yo esto me despierto y claro, me despierto con el corazón, digo, jolín, digo, qué sueño. La verdad que no estaba ahí llorando, no, no, yo le estaba tranquilizando a él para que él se fuera tranquilo. Y él como diciendo que verás que sí existe la muerte, ¿eh? Bueno, pues lo puntual fue que al día siguiente yo tenía que hacerme unos análisis clínicos porque estaba haciéndome unas pruebas de revisiones y cuando voy al consultorio, al médico, al hospital, donde tengo que hacer las pruebas, me hago los análisis, salgo con esta venda y de repente algo me tira hacia atrás. Y digo yo, uy, veo allí un jardín, ¿vale? Un jardín en el medio del hospital, donde, en el consultorio, está aquí donde yo vivo, y de repente mi mirada va hacia una flor rosa y blanca. Y dice, wow. Y dije, wow, me ha dicho que no existe la muerte. O sea, me lo ha confirmado. O sea, fíjate, el sueño y al día siguiente que me diga que no existe. Entonces ahí dije, pues es verdad que no existe la muerte. Vale, pero ¿dónde está mi hijo? Yo siempre decía, ¿dónde está? claro, claro. ¿Dónde está? En ese camino estaba yo buscando, ¿dónde está mi hijo? Porque hay comunicación, o sea, yo solamente quería saber dónde estaba mi hijo. Y un día yo le preguntaba, digo, pues Julio, yo quiero saber dónde estás. Y como yo digo siempre en tu canal, un día llegaron dos medium evidenciales maravillosas, Silvia y Susana, y yo estaba ese día en el en vivo, ¿vale? Yo siempre, como yo estoy todos los días, a veces no puedo estar en directo, ¿no? Pero casi siempre sí. En aquella época sí, porque estaba en mi época en la que estaba de baja laboral, ¿no? Entonces, recuerdo ese día que yo le dije a Julio, Julio, si es verdad que yo tengo comunicación contigo y no estoy loca, hoy es tu momento. Digo, no sé cómo lo vas a hacer, pero voy a entrar en el directo. Y claro, yo preparada, mi otro hijo diciendo, ¿pero qué haces? Digo, pues que va a venir tu hermano. ¿Pero cómo que va a venir? Mamá, ya está bien, ¿eh? Ya está. Y digo, a mí déjame. Yo ahí esperando a que entráramos y que pusiste el enlace para poder entrar 1000 y pico personas allí viéndole en vivo, casi Sí, 2000. Y yo decía, pues yo no sé cómo hacer, pero yo voy a entrar. Y claro, cuando tú pones el enlace, solo entran los 10 primeros. Se llena la sala, ya sí, eso, claro. Y yo le daba y le daba y le daba y no entraba. Y no entraba y yo decía, pues nada. Y yo seguía intentando, 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 hasta que las medium, de repente, había ahí una señora en el medio, que además ese vídeo está ahí guardado en tu canal, lo puede ver sí, cualquiera, en el que yo aparezco después, porque las dos medium empiezan a hablar de mi hijo. Y yo desde el otro lado del chat escribiendo, pues como hacen aquí todos los hermanitos, escribiendo y yo decía, es mi hijo Julio, están hablando de Julio. Y tú dijiste, María, porque leíste el comentario que alguien publicó, dice María Iglesias que ahí está su hijo. Me dijiste, escríbame por WhatsApp y le mando el enlace. Y yo entré ahí y ahí ya me quedó claramente de que mi hijo, o sea, yo le veía además a él donde yo estaba mirando la televisión a ti, yo le veía al lado, o sea, yo estaba escuchando a las medium y a él le veía, pero no físicamente que estuviera aquí, ¿no? Es como con una vista, como un pensamiento, ¿no? Le ves. Y él estaba ahí riéndose y diciéndole todo a las medium. Entonces yo ahí, guau, ya para mí dije yo, tengo que aprender esto. Tengo que aprender cómo comunicarme con él, con otros, no lo sé, porque
porque de repente ya empezaron a venir personitas, como digo yo, ahí se despertaron ya mi miedo, ya no había miedo, ya la seguridad de que había conexión con el otro lado. Y como digo yo, cuando el otro lado te ve, pues es como que tienes una, como que estás iluminado y dice, mira, aquí hay una medium, una que quiere prestarse el servicio, ¿no? Y yo de aquella no estaba formada como medium, ni mucho menos, después me formé. Pero de repente me empezaban a venir personitas a casa sin cuerpo, ¿vale? Y empezaban a hablarme, familia. Sí, personas de... Esa parte no la conocía María. O sea, empiezan seres en estado espiritual a llegar a casa, a su casa, a buscar ayuda. Exactamente. Y uno de ellos era la mamá de una amiga que yo no conocí porque ella cuando vino aquí a España no, su mamá se quedó allí en su país y ya no estaba, hacía años. Entonces era la mamá de esta amiga mía, compañera de trabajo, y claro, yo le decía, pero es que yo no sabía, no sé por qué me digas que sabía que era su madre, porque no me acuerdo cómo me lo decía, porque como te digo, ellos empezaron pues eso, a venir. Y claro, hasta que no le di el mensaje a su hija, que yo no quería dárselo, porque digo, yo voy a ir a hablarle de su madre y va a decir, ¿y esta? ¿De dónde? Bueno, pues hasta que no se lo di, esta señora no dejó de venir a mi casa, incluso como no le quería dar el mensaje, pues ella, por ejemplo, tenía una pierna mal, que tenía algo en una pierna, y me hizo hasta cojear y todo. Digo, bueno, pues se lo tendré que decir. Ella quería que yo le diera el mensaje, al final se lo di, y a raíz de ahí me empezaron a venir más. Y dije, yo me tengo que formar porque a mí esto no me gusta, esto que aparezcan por aquí, que no sé qué. No, esto tiene que haber un orden, ¿vale? Y tendrá que haber alguna forma. Entonces yo pedí a la vida, dije, mira, si yo puedo hacerlo, mándame quién me va a guiar en este camino, ¿no? Porque había muchos medios, muchas escuelas, y yo quería a alguien para mí, no cualquiera, ¿no? Entonces pedí los recursos y pedí la guía, ¿no? De quién iba a ser. Bueno, pues me llegaron varios. Con la que yo quería hacerlo no se pudo porque no coincidieron las fechas, no podía, tal, que era la que yo quería, una de ellas, Silvia. Sí. Y de repente dije, pues envíame. Y me envió, yo le dije a mi hijo, digo, mándame a quien tenga que ser, no quiero a cualquiera. El que en este momento, según yo estoy, yo necesite. Porque luego es eso, que te llega Sí, lo que tú necesitas, no lo que tú claro. quieres. María, le hago una pregunta. En medio de tantas experiencias que ha vivido, en medio de tantas verificaciones que ha tenido de que la vida continúa, no es fácil hacer esta pregunta porque la idea o la intención mía siempre es tratar de mostrar lo mejor de lo que nosotros podemos experimentar en un momento que es complejo. Eh, Nadie, absolutamente nadie, desearía que pasar por un momento como este para poder tener un despertar o empezar uno a ver la vida de una forma diferente, a caminar por el sendero de la espiritualidad y empezar a vivir más en paz y tranquilidad. Nadie diría el camino que yo quiero para llegar allí es la pérdida de un ser querido y mucho menos un hijo. Eso no lo pide nadie. Sin embargo, sucede, como fue su caso, como ha sido su caso, que se experimenta esto. ¿Usted considera que su vida hoy, esa vida de María Iglesias, una mujer dedicada a su trabajo, una trabajadora española, dedicada a sacar su familia adelante, siente que en medio de la partida de Julio ha habido un regalo para su existencia que usted diría, si no hubiese sucedido esto, yo jamás hubiese hecho, conocido o experimentado todo lo que la vida la tenía reservado en estos últimos 5 años? Pues sí, la verdad, porque yo estaba enfocada en pues lo que la mayoría de las personas que somos ignorantes en el trabajo, a ver cómo llegan los recursos, no sé qué, y no estás al servicio de nada. Entonces, si no llega a ser por esta experiencia, te aseguro que yo aquí no estaba. Y en este canal tampoco, porque yo no dedicaba nada de tiempo pues al saber qué es lo que sucede, porque piensas que eso no te va a pasar a ti, ¿no? Y el único que tenemos claro en esta vida, de que si no nos ha sucedido la muerte de un ser querido, nos va a suceder, eso siempre te lo escucho a ti. Claro. Lo único que tenemos claro, nacer, una vez que naces ya, en lo siguiente no se sabe. Entonces, esa parte, yo ahí sí que me di cuenta de que, wow, que si no, lo que yo estoy haciendo ahora no lo estaría haciendo, eso lo tengo clarísimo. Que te digo que hay gente que yo escucho, ¿volverías a repetir esta experiencia? Pues te digo no. O sea, ojalá no tuviera que pasar por esto, en verdad, Claro,
Que para claro. mí esto prefería haberlo quitado. Llámame egoísta, llámame lo que quieras. No es una experiencia que no Claro, se la puedo desear ni a la peor persona que puedas existir, claro. no le desearía lo que yo he pasado, ¿vale? Y yo he María, intentado en este camino. sí, cuando sucede esto, y repito mi pregunta un poquito como para ampliarla, de no haber sucedido, usted estaría en su trabajo normal, trabajando normal, buscando una pensión, que es lo que la inmensa mayoría de personas que laboran desean, entre comillas, ¿no? Tal vez porque ese es el propósito, nos enseñaron eso, que si nos dedicamos tantos años a una jornada laboral, llega un día en que ya nosotros nos ganamos el derecho de poder disfrutar la vida. Sin embargo, ese disfrutar la vida lo entendemos como el viajar, como el mil cosas más que los seres humanos podemos experimentar. Pero para usted ha significado esta experiencia, el poder comprender que hay un mundo diferente, un mundo completamente distinto al que no conocía, vive más tranquila, vive más en paz, vive más en armonía. ¿Cómo vive María Iglesias hoy en comparación a cómo vivía hace 5 años atrás? Pues es que no tiene nada que ver mi vida, porque yo 5 años atrás pensaba que si yo no estaba en mi puesto de trabajo, que los aviones no iban a volar. O sea, estaba enfocada a ir a trabajar, trabajar, trabajar. No tenía sentido, o sea, ir a trabajar porque creía que yo era indispensable. Cuando me pasó todo esto y desaparecí un tiempo, vi que yo no era necesaria para eso. Entonces, ahí en esa parte donde me tuve que conocer a mí misma, transitar todo esto y te puedo garantizar que no tiene nada que ver. O sea, mi vida ahora es estar en paz, buscar, no sé qué experiencias habré programado antes de venir aquí, porque como digo yo, en esta encarnación, tela, he cogido muchas, ¿no? Y las que me tengan que venir todavía, no sé, estaré preparada para recibirlas. Yo siempre que digo que suavecito, que ya como está, Claro, claro. suavecito, ¿vale? Pero sí que es verdad que no tenía sentido antes mi vida. Yo la veo antes y digo, si yo solo pensaba en, es que no sé, ni, yo creo que ni pensaba, porque hacía, o sea, yo era Sí, algo, es cierto. era otro pilar de ahí, de esa parte y nada más. O sea, no era yo, ni sentía yo, ni buscaba, ni encontraba nada. O sea, era simplemente estar sobreviviendo realmente, porque eso es sobrevivir. Saber cómo llegas a final de mes, cómo no trabajar en esto, trabajar lo otro, es que eso no era vida. Entonces, para mí ya esa parte me paró y dije, bueno, yo ahora necesito saber qué hacer con mi vida, como te digo, me rendí y el otro lado empezó a mandarte todas las herramientas, ya sea en forma de vídeos, en forma de personas. Ahí empecé a ser la nueva María, que todavía no he terminado de, porque no somos un producto acabado, pero sí que el antes y el después no tiene nada que ver. Te puedo garantizar que mi vida antes y mi vida de ahora no tienen nada que ver. Ahora estoy en paz, ahora intento ser de servicio, ¿vale? Que eso es muy importante, el tener un propósito de estar ahí, ser lo que necesite y vivir experiencias. Es algo que me... Alguna vez en su vida pensó escribir un libro? Ha escrito dos, pero He alguna escrito vez tres ya. pensó, ¿no? Tres. Bueno, Ya no, van no, tres. no conozco el tercero, Porque el pero tercero es de mediunidad, no lo conoces. bueno. Entonces yo digo, ¿cómo una persona puede hacer en su vida tantas cosas que antiguamente no estaban en los planes, ¿no? Y precisamente por un momento tan difícil, iba a decir cruel de la vida, humanamente hablando, ya sabemos nosotros que álmicamente es completamente diferente, siempre estará todo perfecta, de manera perfecta, pero hasta escritora se volvió, o sea, ha escrito sus libros, se formó como medium, o sea, el dolor y el sufrimiento que le trajo la partida de Julio en 5 años es otra mujer completamente distinta cuando se canaliza María, y aquí lo digo con mucho amor para todas las personas que nos acompañan en el canal, cuando le encontramos sentido al sufrimiento, cuando le encontramos sentido a la experiencia que estamos viviendo. Perfectamente nos podemos quedar que la persona que lo vive lo respeto profundamente porque ese es su proceso y eso está bien, pero nos podemos quedar en un estado de agonía constante, de tristeza permanente, donde la energía vital se va agotando producto de que no logramos aceptar una realidad. Y usted transformó esto. A mí me sorprendió cuando conozco el primer libro, porque yo digo, bueno, pero es una mujer que hace poco pierde su hijo, empieza como estudiante, se convierte en una muy buena estudiante, escribe un libro, luego dos, ahora sabemos que es tres. O sea, todo eso jamás usted en su vida imaginó que llegara a pasar.
Jamás, porque es que a mí no me gustaba ni leer libros. O sea, yo he pasado de no leer un libro, tener 300.000 en casa de mis padres, todo eran libros. Y yo le tenía repelús. Entonces, cuando yo me pasa todo esto y empiezo a asistir a las clases de tu escuela, que ya sabes que a mí me encanta, yo tengo una biblioteca entera de escritos, yo todo lo escribo, todo. Entonces, yo decía, ¿y qué voy a hacer con esta información? Pues, ¿qué pasaba? Que empezaba a darle la información a gente, a darle la paliza, como decía mi madre. Dice, hija, monta un curso, déjame en paz, ya ve que me quieres sanar, que me quieres... Entonces, todo eso, digo, pues mira, voy a escribir un libro. Y me formé para escribir un libro y lo escribí. Entonces, está basado en las leyes universales, que me encanta, porque para mí Gerardo Smerling me encanta. Y todo lo que aprendí en la escuela lo escribí. O sea, todas las cosas que a mí me han hecho sanar mi duelo, lo que me iba ayudando, digo, pues lo voy a escribir y así el que quiera, pues ya no le tengo que decir nada. Pues que lo compre y que aprenda pues cómo a mí me ha ido mi tránsito. Como digo yo, esta es mi experiencia, a mí me ha funcionado así. Si yo solamente con que a alguien le funcione, pues mira, bienvenida sea esa información. Así que lo hice así, tal cual. Y luego lo María, quise mejorar y así seguí. sí. Bueno, esto que le voy a decir ahora me nace y me llega en este momento y a nombre de mi esposo y mío, pues me siento como ese deseo de poder ayudar en ese proceso que usted ha venido teniendo. En los próximos días en Madrid va a haber un encuentro de expedición gerardiana. ¿Y No eso? sé si usted sabía, la expedición gerardiana es un grupo de personas que recopilaron absolutamente toda la información de Gerardo Smedley. Wow. Y va a haber un Qué- programa de fin de semana de retiro, que es un programa muy especial. Nosotros lo haremos en Colombia, ahora a nuestro regreso, pero días después se va a realizar ahí en su ciudad, en Madrid, España. Pues a nombre de mi esposa y mío queremos invitarla a que usted lo haga, que Wow, usted me encanta. participe dentro de ese programa, que usted participe dentro de ese programa. Es una extensión del cariño y del acompañamiento para que, sin costo alguno, por supuesto, para que vaya y viva ese fin de semana con personas que llevan años y años y años y años estudiando toda la información de Gerardo Smedley. ¿En Toda la serio? información, así es, totalmente. Totalmente, ¿por qué? Por una razón, porque usted ha sido demasiado buen estudiante, o sea, ha logrado transitar, ha logrado transmutar todos estos momentos difíciles en aprendizaje. Y eso yo sé que va a ser de gran beneficio para muchas personas. Por eso de corazón le digo esto, con todo el cariño del mundo, para que usted pueda experimentarlo también ahora que nos veamos, porque nos vamos a Sí. ver este fin de semana en Madrid, este 2 de noviembre. Nos vamos a encontrar en el Parque El Retiro. Las personas que quieran y que están en Madrid, que nos quieran acompañar, nos veremos ahí en Madrid a las 10 de la mañana. Después del lago están las cafeterías, ahí nos vamos a encontrar con el grupo de personas que nos quieren dar la oportunidad de saludarlos y conocerlos. Esto simplemente es un reconocimiento a su deseo, a su aprendizaje. ¿Qué consejo le da usted, María, a un padre, a una madre que está atravesando por estos momentos? Usted ya vive toda la experiencia. ¿Qué consejo le da? ¿Qué palabra de aliento usted le puede dar a alguien que en este momento esté pasando por la misma experiencia que usted tuvo que atravesar? Pues yo acompaño así a personitas que han trascendido también sus hijos y de diferentes maneras, más bruscas que las mías. Y siempre le digo que lo mejor es tener buena información, que pasen su época de duelo, de llorar, de todo, o sea, que salga todo primero, pero que luego busquen buena información a través de podcasts, de canales. Yo siempre le envío, por ejemplo, me gusta mucho Gonzalo Rodríguez Fraile, me encanta, Sí, entonces le mando la playlist, digo, tenéis que empezar a comprender primero que no somos este cuerpo, que somos algo más. Y una vez que ya empiezas a comprender de que este cuerpo ya no es tuyo, que eres mucho más, que has venido muchas veces, que vas y vienes, que todo esto son experiencias que hemos preparado antes de venir aquí, pero eso lo tienen que comprender, porque yo siempre digo que la mente no entiende nada que no comprenda, o sea, tienes que comprender las cosas. Y sobre todo eso, que empiecen por buscar buenos libros, buena información, para ir sanando poco a poco y rodeándose de personas que sean positivas, porque hay muchos grupos de duelo por los que yo pasé, que eso era, pues te das con el látigo, ¿vale? Era pena y llorar, y eso es muy importante. Donde hayan grupos de duelo, donde estén todo el día llorando y entrando en modo víctima, ahí no.
porque yo los he transitado también. Tienes que buscar, como digo, muy buena información, buenos canales, buena gente que te explique claramente que somos más que este cuerpo. Y ahí ya cuando empieces a comprender eso, ya te va a ir cambiando poquito a poco y que se rindan y que le pidan a Dios, a la vida, al universo, a lo que ellos crean, que les envíe esas personas, esos canales, porque a mí me llegó así tu canal cuando me rendí. Lloré mucho, no tenía sentido mi vida. Dije, o me llevas de aquí o dame un sentido, por favor. Y me llevó tu canal y aquí estoy. Entonces siempre llega, tú pide y siempre te llegará. Eso es así. Así que... María, ¿su hijo ha tenido manifestaciones de Julio? ¿Ha habido de Siempre. pronto esa posibilidad de que él, desde ese más allá, que es esa dimensión que tenemos aquí al ladito, pero que no vemos, ha habido esas maneras de que él le diga a su hermano, no, estoy bien, esté tranquilo que yo estoy bien? A su hermano le manda muchas cosas y muchas bromas, pero su hermano se ríe y sabe que es él, pero no se lo cree, ¿sabes? Pero siempre, él siempre se manifiesta. Nosotros teníamos un código me llegó una información, tú ten un código con él, entonces nos comunicamos a través de un código y Julio siempre está muy activo cuando no puede, por ejemplo. Yo tengo el 13 con él, yo tengo ese mensaje. Cuando yo veo el 13, él está ahí. Me llegan 13 mensajes, 13 correos electrónicos, 13 WhatsApp, 13, y pueden ser 14 o 17 o 21, ¿no? Pero son 13. Entonces hay que buscar códigos para que ellos se manifiesten contigo. Pero todo el tiempo, yo lo tengo, es que para mí está presente todo el tiempo. Lo siento, lo escucho, como digo, y luego también, ahora con la transcomunicación instrumental, ya con eso ya ahora ya habla. Ahora ya tiene su voz. Entonces, eso sí que es Está una también pasada. trabajando el TCI, mi querida Sí, María. sí, sí, Bueno, llevamos ya. le vamos a contar un poquito a la comunidad para que lo puedan comprender. Las personas que llegan nuevas dicen, ¿qué es un TCI? Transcomunicación instrumental es una técnica que se utiliza, que llevan muchos años, 30, 40, 50 años en investigación o más años, para poder a través de pequeños, antiguamente pues se utilizaban muchos aparatos electrónicos, pero hoy en día de una forma mucho más sencilla, de poder captar imágenes, sonidos de todos los seres trascendidos, luego que se hace todo un procedimiento para poder conectar con ellos. Y ahí queda la evidencia. Yo creo que estamos en un tiempo, María, en que la evidencia de saber que la vida continúa, pues es muy grande. La mediunidad es una, las terapias regresivas son otras, la comunicación instrumental es otro. O sea, estamos en un tiempo, en un despertar que creo yo que aquel que busca va a encontrar para darse cuenta que la vida, que la muerte, perdón, no es el final de la vida. Así es, total. Yo lo vivo ahora en cada sesión que hacemos de transcomunicación instrumental y psicoimagen. O sea, ya nos hacemos mediunidad evidencial, transcomunicación instrumental y psicoimagen. Ahí ya está el completo, ¿vale? Porque hacemos sesiones a personitas y vienen a hablar con su ser querido. Entonces, lo que tenemos nosotros, que es diferente a otras, es que tenemos la voz, por ejemplo, si tú tienes la voz de tu ser querido, ¿vale? Pues analizan ese audio, lo fragmentan, yo no entiendo, eso la parte técnica la lleva el equipo, ¿vale? Entonces tú cuando le haces preguntas a tu ser querido en la TCI, las respuestas van con su mismo sonido, entonces tú escuchas, en vez de otro sonido que también, el que no tenga pues no pasa nada, también le ponemos sonidos de hombre, de mujer, de niño, para que el otro lado se comunique. Y ellos utilizan cualquier cosa para comunicarse, con lo cual, además, el consultante es el que ve claramente que es su ser querido el que está hablando. Y es una pasada. Yo ahí lo empezamos a experimentar con Julio. Julio siempre estaba en todas las prácticas. Entonces ahí, como son cosas que solo sé yo, pues nos reíamos un montón. Y dije, no, esto hay que darlo a conocer al mundo. Digo, esto no se puede quedar en una experiencia, a conocerlo y ya está. Y ahora estamos, pues eso, acompañando a las personas que quieran vivir esa experiencia. Y la María, verdad, bueno, ¿cómo cambia la vida cuando hay conocimiento, cuando no lo hay? Hace un ratico atrás usted decía, perdí las ganas de vivir en un momento de la vida y hoy la vemos con una energía, con una sonrisa, con una actitud, con una esperanza. O sea, ¿cómo cambia la vida cuando nosotros empezamos a encontrar, eh, no consuelo, porque lo voy a decir de esa manera, no se trata aquí de mentirnos para sentirnos bien, no, de encontrar evidencia que le permite a uno estar completamente seguro de que la muerte no es el final? Entonces,
cambia inmediatamente el semblante de la persona, cambia la ilusión de vivir, se le encuentra un sentido a la experiencia vivida. O sea, todo eso usted lo ha transitado. Así es. No te voy a negar que doler duele. O sea, el dolor nunca Claro, se claro. quita, jamás, porque yo lo quiero tener aquí y tocarlo y verlo y eso no lo voy a tener. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la forma de cómo poner. Yo tengo mis bajadas, tengo mis ratos y él aprovecha siempre a mandarme más bromas, más imágenes, más cosas. Entonces, pero yo digo, es que te echo mucho de menos, yo te quiero tener aquí. Y a veces lo siento incluso, que me agarra y me aprieta. Pero no te lo puedo negar, o sea, doler, va a dolerte siempre, porque ya no lo tienes físicamente. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a comunicarte con él. Es como si tu hijo, yo qué sé, se queda ciego o sordo y ¿qué haces? ¿Ya no le haces caso? Tendrás que aprender a comunicarte con él, ¿no? Si está ciego, pues tendrás que hacerlo con las manos, no lo sé, como lo tengan que hacer. Es aprender a comunicarte con él de otra forma. Y la conexión es muy... Y aparte, yo digo, antes estaba con él, ¿no? Pero como que estábamos siempre en nuestros trabajos, para arriba, para abajo, ¿no? Ahora estoy siempre. Es la diferencia que ahora lo tengo en todo momento. Y eso es lo que más me sana, pero al mismo tiempo también, pues digo, lo quiero tener, tocar. Y eso no lo vas a tener otra vez. Entonces tienes que buscarle un sentido a cómo comunicarte con él, no obsesionarte tampoco, porque esto no es una obsesión. Esto es vivir, Claro. acoplarlo en tu día a día. Pues como estás con otro ser querido igual. Y es la única forma, porque como te digo, doler va a doler siempre. Eso es una cosa que no se te va a quitar, porque ese día se te para el corazón. Las mamás que han pasado por ello lo pueden comprobar, o sea, lo pueden decir claramente, que no es lo mismo, o sea, que ya es algo que ya se muere en ti, pero tienes que rellenarlo con amor. Y la forma, pues eso, entregar amor a otros, es la única manera ese amor que tenías ahí no lo puedes cerrar, tienes que expresarlo al mundo. Y eso es lo que a mí por lo menos me ha funcionado. Es mi experiencia, por lo Claro, menos. claro, claro. Pues mi amiga querida, ha sido un momento muy lindo, un momento muy grato a todas las personas que están en Madrid. Este domingo 2 de noviembre estaremos allí compartiendo con María Iglesias, con varios amigos y amigas que siempre nos dan la oportunidad de poder saludarlos, compartir, tomarnos una foto, comernos unos churros, vivir unos momentos muy lindos de encuentro. Esta parte física del poder dar un abrazo siempre será mágico y poder tener esa oportunidad para nosotros es muy importante. Las personas que quieran acompañarnos estaremos en el Parque El Retiro. En la parte de atrás está el lago y atrás están las cafeterías. Ahí en ese sector vamos a estar este domingo 2 de noviembre, 10 de la mañana, esperándolos a las personas que puedan estar y que nos quieran acompañar. Serán más que gratamente recibidas con el abrazo y la sonrisa que siempre nos caracteriza. Mi amiga querida, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, la comunidad nadie se puede ir sin hacer la magia. Ustedes ya saben cuál es la magia que les pido siempre, dejar sus comentarios, sus me gustas, compartir en redes sociales este encuentro que ha sido supremamente lindo por muchas razones. Una de esas razones, una mamá que ha transitado esto, cuando vuelve a sonreír, le quiere decir al mundo entero y a aquellos que están pasando por lo mismo, la vida no termina ahí. No solamente la vida de quien partió, sino la vida de quien se quedó acá, que por momentos se pierde el sentido y entramos en ese estado de sufrimiento, de decaimiento, de tristeza, de depresión, y si nos quedamos ahí consumidos y no salimos de ahí, pues va a ser muy complejo para poder continuar ese recorrido que aún falta. Pero cuando nos encontramos personas como María Iglesias, que hoy nos ha dado ese testimonio tan lindo, donde reconoce hay momentos en que me caigo, pero aquí estoy, sonriente, optimista, aprendiendo y enseñando. Eso es inspirador. Por eso les pido que compartamos este mensaje con todas las personas que ustedes puedan, que sientan que pueden recibir este mensaje en un muy buen momento. Mi amiga querida, muchísimas gracias. A nombre de su comunidad le damos el enorme abrazo, nuestro agradecimiento. Llegó el día en de poder compartir esto juntos. Pues muy felices de haberlo tenido con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Cristian, y a toda esta linda comunidad. Y bendiciones para todos. Gracias, María. A todos ustedes, un inmenso abrazo. Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por aceptar esta invitación. Nos veremos, como siempre, todos los días en el mismo horario, compartiendo con ustedes algo que nos ayude a recorrer el camino de la vida de una mejor manera. Por hoy decirles gracias y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida
el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso, inmensísimo abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo.